La semana pasada contábamos acerca de algunas actividades en las cuales podíamos o íbamos a sumarnos si teníamos oportunidades de servicio. Así que el mensaje en esta noche tiene que ver con esto. Y tiene un título que pareciera ser un tanto... Uno dice, bueno, el Diego le puso ese título para hacerse el creativo, el gracioso. En un ratito le voy a explicar que no, que en realidad lo puse para no caer dos veces en el mismo error. El título del mensaje es Los 5 panes y los 2 chorizos. Son los 5 panes y los 2 chorizos. La historia apunta al milagro de la multiplicación allí en algún momento en la vida de Jesús aquí en la tierra. Él se encontró, hizo un milagro maravilloso, pero en un ratito nomás le voy a contar por qué he reemplazado a los peces por unos chorizos. Algunos han estado presenciando ese momento en el cual yo he cometido un error muy grave y por eso es que mejor los 5 panes y los 2 chorizos. Es un poco más actual para todos nosotros. Durante este año y especialmente la semana pasada y en estos días estuvimos siendo muy motivados a tener una experiencia de corto plazo. Hoy a la mañana explicábamos que la intención es simplemente salir un poco del ámbito en el que nosotros estamos habitualmente y movernos hacia algún lugar donde podamos involucrarnos en hacerle bien a otro, en servirlo, en quizá construir, pintar, en reparar, en abrazar, en escuchar, en hacer algo de aquellas cosas que habitualmente no hacemos dentro del templo, dentro de las reuniones. Y estamos siendo motivados a tener una experiencia de ese tipo. Y Juan Pablo siempre nos dice, una experiencia de corto plazo puede ser una experiencia de 6 meses, una experiencia más larga como la que vivimos despidiendo a Celeste, que está en China hace un tiempo atrás, un poquitito más corta como la que tuvo Malena de 2 o 3 meses visitando a Adrián y Sandra, alguna como la que van a tener los chicos de Estados Unidos y algunos más que van a sumarse a ir a Colón este martes y miércoles, o cuando hay viajes a Chaco, o cuando visitamos algún hogar aquí donde estamos, o cuando vamos al merendero, alguna de esas cosas que habitualmente podemos hacer para hacerle bien a los demás, servir a otros. Y a mí me gusta siempre pensar por qué hacemos las cosas. Siempre me gusta revisar el porqué de las cosas que hacemos, porque a veces se nos motiva a decir, bueno, nuestro lema es salir a servir y predicar en el barrio, en la ciudad, hasta lo último de la tierra. Y a mí siempre me gusta pensar un poquitito más acerca de eso. Y si bien vivimos en la era posmoderna, donde las características salientes de esta cultura son el egoísmo, el individualismo, el egocentrismo, es decir, pienso un poco en mí, en segundo lugar pienso un poco más en mí, y en tercer lugar, si me queda un rato de tiempo, también pienso un poco en mí, es también rescatable y hasta paradójico que en estos años el auge de las organizaciones no gubernamentales, las ONG, las fundaciones y el auge de lo social está en vilo, es decir, muchas organizaciones, y está bastante de moda el tema de lo social. Uno puede rápidamente googlear en cualquier lado e involucrarse en cualquier fundación. Es paradójico, realmente paradójico, porque es el momento donde se nos motiva más a gastar nuestros recursos en nosotros mismos, donde se invierte demasiado en publicidad para hacernos felices con cosas que muchas veces no necesitamos, y no a invertir en otro. Pero a la vez hay un montón de cosas. En el último año, en realidad, en el que yo estuve en el trabajo en donde trabajaba antes de dejarlo, estábamos certificando ciertos procesos que tenían que ver con la norma ISO 9000 o 9001, yo no me acuerdo ya cuál era, la 9000 y tanto. Esas empresas que certifican con una mirada externa que todo lo que vos hacés es buenísimo, y vos te colgás una medalla en tu marca que dice certifiqué por la ISO 9000 tanto, y dicen, bueno, estos tipos son grosos de verdad, hacen las cosas bien. Y nosotros estábamos certificando el proceso de emisión de pólizas. Yo trabajaba en una compañía de seguros y era interesante que en el proceso de certificación se nos incluyó un módulo que era responsabilidad social. Nosotros teníamos que idear un plan de servicio social. Hacíamos pólizas de seguro, no nos interesaba mucho la pobreza ni la gente, pero para poder colgarnos esa medallita que dice ISO 9001 o ISO 9002 o ISO 9000, no sé cuál era en ese momento, teníamos que incluir dentro del programa un proceso de responsabilidad o un proyecto de responsabilidad social. Yo estaba ahí y me daba cuenta que mucho no les interesaba a los gerentes, la gente que tenía necesidad o ir a llevar zapatillas o un montón de cosas, simplemente era parte de un requerimiento. Y es más,
uno veía que cuando hacían esas cosas simplemente era para poner en un checklist, en una listita que se hacía, hecho. Cumplimos con el requerimiento de responsabilidad social. Yo no digo nada con eso, me parece buenísimo, me parece genial, pero me parece que los cristianos necesitamos saber por qué vamos a servir, por qué servimos, por qué es necesario hacerlo, por qué cuando se nos motiva a pensar en otros, o de dónde sale la motivación para pensar en otros. Cierta vez, un fariseo que escuchó a Jesús discutir con alguien que era contrario a él, un saduceo, se acercó. Los fariseos tenían 613 preceptos, reglamentos que seguir para poder calificar. Es decir, que un fariseo se levantaba a la mañana y tenía que pensar cuál de esos 613 preceptos tenía que seguir: cómo lavarse las manos, cómo comer, cómo higienizar la comida, qué decir, qué no decir, qué hacer en ese día, qué no hacer, cómo caminar, cómo no caminar, qué tocar, qué no tocar. Así que estos muchachos andaban realmente un poco atestados de información, 613 preceptos, reglamentos que tenía que seguir todos los días. Y de repente lo escucha discutir a Jesús y darle una respuesta que le interesa a este saduceo. O sea, Jesús responde a lo Jesús. Lo deja medio dando vueltas a este saduceo, y el fariseo, que ve que su enemigo quedó ahí medio tecleando, va y le hace una pregunta. Y le dice allí en Mateo 22, o se cuenta, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Le está diciendo: Maestro, tengo que seguir 613 preceptos todos los días. Por favor, tirame una puntita para que yo pueda empezar, o para que pueda comenzar. Y Jesús, una vez más, contestó a lo Jesús: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y el segundo mandamiento es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas, se basan en estos dos mandamientos. Uno puede identificar rápidamente que ante un ser atestado de religión, atestado de preceptos, atestado de reglamentos, Jesús responde lo más importante, que tiene que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas, y le asocia el segundo mandamiento y le dice: este es tan importante y tiene que ver con amar al prójimo. Lo que Dios está diciendo, lo que Jesucristo, Dios en forma de Jesucristo está diciendo: muchachos, a mi corazón le importan mucho los demás. En mi corazón hay una marca que se llama, o que dice, otros. En mi corazón hay una necesidad, y es la de mostrar amor a otros. Y yo necesito que ustedes, seres humanos, se concentren en primer lugar en amarme a mí por sobre todas las cosas, y en segundo lugar en amar a otros. Es un mandato a nosotros. Uno puede leer claramente en esas 3 o 4 expresiones de Jesús dónde está la mente de Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios? En vez de seguir 613 preceptos, le dice: muchachos, amigos, ustedes necesitan amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás. De alguna manera, Jesús está intentando impregnar en el ser humano el deseo, el anhelo, permítanme la expresión, la obsesión de Dios por los demás. El anhelo del Rey Creador, del Señor del cielo y las estrellas, de preocuparse por otros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o amó Dios a otros, que dio a Jesús para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y de la misma manera que le pide o invita a hacerlo, nos implora que lo hagamos. Y Juan, el mismo apóstol, escribe en 1 Juan 3:16: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 1 Juan 3:23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto.
Primera Juan 3:17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Cómo se puede decir que estamos en la luz? ¿De qué manera uno puede manifestar que ha entrado en una dimensión diferente, en la dimensión de lo sobrenatural, en el contacto con el Dios del universo? ¿Cómo se puede no amando de labios para afuera, sino amando de hechos y en verdad, compartiendo lo que uno tiene? Dios tiene un deseo, Dios tiene una obsesión, son otros, y ese deseo, esa obsesión, perdón por usar la palabra obsesión, creo que los obsesivos es como una enfermedad, no, bueno, Dios no es, pero ustedes me entienden, Dios está fijado en que nosotros nos fijemos en otros. Él intenta sellar ese corazón en nosotros. ¿Cómo se puede decir que estamos en la luz? ¿Cómo se puede decir que estamos en la vida? Pensando y compartiendo. Y cuando uno habla de amar, muchas veces se queda en una descripción muy poética, muy romántica de eso. Pero justamente Juan lo que está diciendo es, muchachos, hagan, déjense de decir, déjense de escribir lindas frases en sus muros de Facebook, pero sentados en sus hogares. Déjense de tuitear maravillosas ideas acerca del servicio y acerca de la pobreza y acerca de la necesidad y acerca del juntar y acerca de un montón de cosas, pero sentaditos en nuestros ámbitos. Por favor, hagan y déjense de decir. Necesitamos, Juan nos exhorta a dejar atrás la teoría, a dejar atrás lo filosófico en cuestiones de amor, a dejar atrás lo romántico, la poesía, a dejar atrás las lindas frases y declaraciones de nuestras iglesias, de nuestras páginas y de nuestros espacios, que muchas veces no conducen a nada, pero sí nos hacen perder tiempo. Necesitamos hacer y dejar de decir. Y una manera, o algunas maneras de amar justamente es haciendo, y otra la aprendimos la semana pasada, cuando Juan Pablo nos hablaba de la idea de la parábola del sembrador. Esta manera de amar, de sembrar y de compartir lo que nosotros tenemos. Ese mensaje maravilloso que puede y quiere revolucionar al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es que en otros vemos la necesidad de servir? Porque ese es el objeto. El objeto de nuestro servicio deben ser las otras personas, porque esa es la manera de mostrar nuestro amor. Aquellos enemigos que se nos enfrentan todo el tiempo y que uno rápidamente identifica como enemigos, lo dije al principio, el individualismo, el egoísmo, la apatía, la vagancia, la pachorra, el desinterés, el acostumbramiento y otro tipo de cosas, se ponen muchas veces en contra del deseo de servir o de hacer algo. Y muchas veces, si uno dijera, bueno, ¿qué piensan hermanos del egoísmo? ¿Está bien o está mal? Todos levantaríamos y diríamos, no, está muy mal. Pero muchas veces nos pasa como el hurón. Ustedes saben lo que pasa con el hurón. El hurón muchas veces está en las casas o estaba en las casas, ahora ya no se usa, pero se usaba para espantar a las ratas. Pero el hurón es medio peligroso, porque si uno no le da una hurona o no los tiene medio en pareja, como que se empiezan a ser amigos de las ratas y después terminan conviviendo. O sea que la razón por la que uno... ¿Conocen los hurones? Me miran con cara de estoy diciendo cualquier cosa. ¿Conocen el hurón? Es un bichito así medio largo. Y el hurón uno lo lleva para sacar las ratas de su casa, pero después termina haciéndose amigo de la rata, ¿vio? Y es raro ese asunto. Y muchas veces estos enemigos uno los identifica y dice, no, egoísmo, no, en la iglesia jamás, no, vagancia no, firmes y adelante, huestes de la fe y bla, bla. Pero después nos pasa que nos vamos acostumbrando y esas ideas se van metiendo en nosotros y dejamos ya de ver como enemigo a la rata y nos pasa como el hurón. Nos quedamos cerquita, nos acostumbramos. Ahora, estas cosas no surgieron de un pensador, no surgieron de un ideólogo, no surgieron de un teólogo, ni mucho menos de una denominación o de alguien que lo dijo. Estas cosas están impregnadas en el Evangelio. Uno lee el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento, cuando uno debía dejar
que los extranjeros recogieran el sobrante de la cosecha o algunas otras cosas. La idea de Dios de permitir compartir lo que uno tiene, de moverse fuera de su comodidad. Y yo hace algunas semanas hablaba del ejemplo de Jefté y mencionaba esta idea de que Dios quiere usar nuestras manos y necesita usar nuestras manos. Dice 2 Corintios 5, todo esto proviene de Dios. Está hablando de lo que Dios nos da, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, es decir, representamos a Cristo aquí en la tierra. Deberíamos ser aquellos que tenemos la capacidad de sanar, de compartir, de traer alimento. Y así es que estamos siendo desafiados todo el tiempo de aquí adelante. La gran comisión, salir y hacer, insisto, puede ser de largo plazo y a muy larga distancia, puede ser muy cerquita. Necesitamos pensar en otros para agradar el corazón de Dios. Y quiero ir al pasaje, a la historia, muy rápidamente, que está allí en Marcos. Yo voy a leer en Marcos nomás, y les quiero contar qué me pasó con este pasaje. Hace algunos años, como 10 o 12 años atrás, yo estaba hablando de este pasaje de los 5 panes y los 2 peces en una reunión de jóvenes a la noche. ¿Está bien? Auditorio, adolescentes y jóvenes. Y yo estaba, miren, en mi vida estaba tan espiritual esa noche. Y estaba que los 5 panes y los 2 peces, y Dios quiere usar los 5 panes y los 2 peces, y estaba, pero era todos escuchando y diciendo, bajaba la unción, y por poco los pibes levantan la mano, y una cosa era de loco. Y de repente invertí las vocales entre los productos. Y entonces pasé de peces a pases, y de panes a... ¿Me entiende usted, verdad? Y entonces, en medio del mensaje, yo estaba ahí, los 5 pases y los 2, y mandaba, y Dios quiere usar tus 5 pases y tus 2. O sea, le puse la E de peces a los panes. Y en ese momento se generó un silencio, una cosa, fue una milésima. Yo jamás me hice cargo de lo que estaba diciendo, jamás, seguía adelante como si nunca hubiera escuchado, pero todos supieron lo que yo estaba diciendo y yo sabía lo que estaba diciendo, así que hice un silencio así, fue una milésima de segundo. Los pibes me miraban así como diciendo, ¿qué está diciendo este chico? Este muchacho se enloqueció. Y yo me propuse, los miré a todos a los ojos, insisto, una milésima de segundo, porque seguía adelante como si nada pasara, como si nada hubiera pasado. Sí, por eso los 5 panes y los 2 chorizos. Y entonces dije, y los miré así, y mi mirada dijo todo, si alguno habla le revoleó el micrófono y van al hospital en esta misma noche. Y nadie, nada, y yo seguía adelante como si no hubiera. Pero después, una estela que me persigue, una condena que me persigue hasta el día de hoy. Pero yo quiero hablar de los 5 panes y los 2 chorizos. Entonces, digo, no puede ser que cada vez que yo me pongo enfático y quiero hablar algo no pueda mencionar esta 2 combinación de productos sin cometer el error garrafal. Así que es que quiero confesarles esto y decirles que por eso son 5 panes y 2 chorizos. Además, somos argentinos y uno no entiende muy bien la combinación del pan y el pescado. Muy bien, este milagro de Jesús está en los 4 evangelios. Uno lo puede encontrar en los 4 evangelios. Yo voy a leer el de Marcos, y sacar algunas cosas que si ustedes después lo leen en los 4 van a encontrar que lo que estoy diciendo está, ¿sí? Pasa que es como que uno enriquece al otro, pero por una cuestión de tiempo simplemente quiero leer la versión de Marcos. Dice, Jesús alimenta a los 5.000. Un mensaje, ya, juro que no voy a volver a repetir el mismo error, así que quédense tranquilos. Están todos preocupados porque yo vaya a cometer... Pónganle stop a la grabadora esa, si no quedo condenado. Jesús alimenta a los 5.000. Ustedes seguramente habrán escuchado muchísimos mensajes de estos. Yo revisando o repasando el mensaje y mirando mi Biblia, me encontré con muchas anotaciones ahí en ese pasaje. Es decir, que alguna vez seguramente escuché mensajes de Juan Pablo, de alguien que ha enseñado aquí, y entonces uno anotó.
porque creo que nos va a venir bien de cara a la semana que tenemos por delante. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despedí a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Y Jesús una vez más responde a los Jesús y les dice: denle ustedes mismos de comer. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Querés que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Y Jesús preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Y después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Y en Juan, la historia dice que en realidad esos panes y esos choricitos fueron traídos por un muchacho. Que los discípulos se acercaron y encontraron un muchacho y le dijeron: Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 choricitos. Y fíjate, entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de los pedazos. Y los que comieron fueron 5.000. Otro de los evangelios dicen que fueron 5.000 hombres. Se contaron 5.000 hombres varones. Si uno hiciera una cuentita rápida y pensara que algunos habían ido con sus familias, porque de hecho había un muchachito por ahí, tranquilamente podríamos hablar de 6.000, 7.000, 8.000 personas. Imagínense esa idea, los discípulos estaban cansados, venían de hacer grandes milagros, grandes proezas. Jesús le dice: muchachos, vamos a charlar tranquilos a un lugar, y llegan a un espacio y 6, 7, 8.000, ponga usted el número que quiera, pero eran muchos más de 5.000, están ahí. Yo hoy a la mañana decía, una popular de fútbol, por ejemplo, la popular de Vélez debe tener unos 12 o 13.000, ya sé que van muchos menos a la popular de Vélez, pero tiene 12 o 13.000 lugares. Así que, perdón, mi suegro es hincha de Vélez, pero no hay ningún problema. 12 o 13.000 lugares, así que casi un tercio de una popular de fútbol escuchando la enseñanza de Jesús. Y estaban ahí por todo el día. Y de repente empieza a hacerse tarde y los discípulos le dicen: Señor, escuchame una cosa, la gente está un poco cansada, te están escuchando de todo el día, no hay nada cerca, no es que estamos acá en la iglesia y caminamos unas pocas cuadras y cenan algo acá en el McDonald's, no, van a tener que caminar, por ahí alguno se desmaya en el camino, ¿por qué no los despedís? Y Jesús le dice: denle ustedes de comer. Parece ser que le habla a Felipe, en el otro de los evangelios cuenta que le dice: Felipe, dale vos de comer, denle ustedes de comer. Y les manda a preguntar qué tienen, y los discípulos le dicen: Señor, pero darle de comer a esta gente cuesta el sueldo de un año de trabajo. Y de repente vienen con 5 panes y 2 choricitos, algo así como el 0,01% del sueldo del año o de un año de sueldo de una persona que trabaja. De repente aparece un muchachito con el 0,01% de lo necesario para saciar a 5, 6, 7 u 8.000 personas. Y ocurre lo maravilloso, y muchas veces nosotros estamos enfocados en ese gran milagro de la multiplicación. Pero a mí me impactan algunas cosas que ocurren en el medio. Lo primero que me impacta es que existía una necesidad puntual, la gente tenía hambre.
La gente tenía deseos de comer, necesitaba poner alimento en su cuerpo. Y los discípulos la ven. Los discípulos identifican la necesidad. Y yo veo que los discípulos pueden ver esta necesidad porque no estaban subidos arriba de un pedestal espiritual. Venían de hacer grandes milagros. Venían y le contaban: Señor, hemos expulsado demonios, Señor, hemos sanado personas. Pero de repente ven que la gente tenía hambre, que se podía desmayar en el camino. Esos hombres estaban entre la gente y por eso podían ver la necesidad. Muchas veces vivimos en ciertos espacios de religiosidad o pseudo espiritualidad que no nos permiten andar entre la gente y ver la necesidad. Y a veces están necesitados al lado nuestro y no lo identificamos. Otra de las cosas que yo veo en esto y que me impactan es que a pesar de venir de hacer muchos milagros, de haber probablemente levantado muertos, de haber sanado enfermos, de haber expulsado demonios y muchas otras cosas más, los discípulos no tuvieron la capacidad de darse cuenta que estaban frente al Rey del universo que podía hacer el milagro. Y entonces les dicen: Señor, no podemos darle de comer a toda esta gente. Y a mí me hace ver, ¿sabe qué, hermano? Que aún que Dios nos use para hacer grandes cosas, sigue dependiendo de Él. Siempre seguimos necesitando al que puede multiplicar el pan. Porque por más que vengamos de grandes victorias, por más que hagamos grandes milagros, sigue siendo Él el que puede provocar o producir la multiplicación de los panes y los choricitos. Dios, a través de Jesús, puso a prueba a los discípulos. Dice que Jesús tenía en mente ya lo que iba a hacer alguno de los otros evangelios, pero a pesar de eso los puso a prueba, probablemente porque quería saber si ellos estaban dispuestos a dar alguna de las cosas que tenían. En Juan se cuenta que el milagro se produjo mientras los discípulos partían y repartían el pan y los choricitos. Yo no me imagino la escena, pero sí veo al pibito venir con la poquita comida y me imagino que Jesús lo agarró y uno dice: bueno, de repente unas montañas de comida, ¿verdad? Para 7.000 personas, camiones de comida. Pero la verdad es que no parece que haya sido así. Parece ser que Jesús bendijo el pan y los choricitos y empezó a partirlos y se los empezó a dar a los discípulos, y yo especulo que fue ahí, en manos de ellos, que el milagro se empezó a materializar, en manos de gente común, en manos de gente que no tenía muchos recursos, en manos de gente que estaba dispuesta a fallar, probablemente en manos de Judas, en manos de Pedro, que iba a negarlo, en manos de Tomás, que no iba a creer que el propio Cristo había resucitado, y allí se empezó a producir el milagro en manos de ellos. Me voy a repetir con lo que dije algunas semanas, pero me gusta insistir en esta idea. Jesús podría haber multiplicado el pan o podría haber hecho alguna otra cosa. Podría haber dicho: a ver, muchachos, presten atención, fíjense que al lado de ustedes tienen un cafecito con leche y 3 medialunas, y la gente la tenía ahí. No. Jesús esperó que alguien identificara una necesidad. Jesús esperó que alguien se moviera a esa necesidad y Jesús intervino milagrosamente. Jesús podría haberlo hecho, pero esperó que alguien se acercara a pedirle, a darle algo para que Él multiplicara. Si estamos cerca de Jesús, vemos rápidamente lo que Él quiere. Si estamos cerca de la gente, vamos a identificar su necesidad. Necesitamos ser como iglesia, una iglesia que está cerca de la gente para poder identificar la necesidad de las personas. Necesitamos andar, necesitamos copar nuestro barrio y estar en otros espacios para identificar la necesidad. Si vivimos en un pedestal espiritual y encerrados en determinados ámbitos, probablemente no nos demos cuenta cuáles son las necesidades.
tu escasez, tus 5 panes y 2 choricitos, tu 0,01% en manos de Jesús es mucho. ¿Sabes qué? Sigo especulando con la idea de que esa familia, no dice que era una familia, pero yo especulo que era una familia, había sido previsora y habían salido con la viandita. Habían dicho, vamos a escuchar al maestro, seguro va a hablar largo, va a contar lindas historias, llevemos algo de comer. Y llegó el momento de comer y habrán dicho, comamos. Y quizá alguien dijo, pero hay como 5.000 o 7.000 que no tienen nada que comer. Bueno, guardalo, comamos nosotros, porque si no comemos nosotros se va a acabar y al final de cuentas esto no sirve para nada. Y saltó el matemático de la familia y dijo, quédate tranquilo, es el 0,01% de lo que vos tenés como para alimentar estos 5.000, no sirve, guardalo, vamos a comer nosotros, no pensemos en los demás. No, esa no fue la especulación de la gente. Alguien seguramente dijo, andá y fíjate, llévale a esos discípulos, llévale a la gente que puede acercar nuestra escasez a Jesús, acercale los pocos panes que tenemos y los pocos choricitos, lo que vamos a comer, no tenemos más que esto, pero lo queremos acercar a manos de los discípulos, a ver qué pasa, a ver si ocurre algo, démosle todo lo que tenemos al Maestro. Y fue allí donde la escasez se hizo abundancia, se hizo sobreabundancia, porque el texto termina diciendo que recogieron canastas y canastas de pan y de choricitos, de chorizos, para comer y comer y comer y comer y comer. Probablemente se hubieran saciado 1, 2, 3, no sé cuántos eran los que habían traído esa comida, pero de esa manera se saciaron 5, 6 o 7.000 personas y sobró mucha comida, porque nuestra escasez en las manos de Jesucristo es abundancia y superabundancia para el que no tiene. Nuestra escasez, tus manos apretadas con lo que tenés, con lo poco que tenés en sus manos, en las manos del Rey del Universo, es mucho. Nuestra escasez es mucho para el Rey del Universo. Ahora hay que entregarlo todo. Hay que entregarlo. Y por último, es una obviedad lo que voy a decir, pero el milagro no fue para los discípulos. Ni siquiera fue para el que llevó los 5 panes y los 2 choricitos. El milagro fue para otros. Porque la obsesión de Dios son otros. El Rey del Universo creó al ser humano para darle el amor que había en él, enorme y que no podía guardar. Y cuando el hombre lo rechazó, ideó el plan de enviar a su Hijo para que él muriera y volver a recuperar y poder volver a brindarle el amor, porque el Señor está muy preocupado por nosotros, está muy preocupado por otros, y eso es lo que quiere grabar en nuestro corazón, eso es lo que quiere escribir en nuestro corazón, otros. Y el milagro no fue para los discípulos, el milagro fue para otros. Comieron y se saciaron con 5 panes y 2 choricitos que solamente podrían alcanzar para darle comer a muy poca gente. 0,01% de lo que podía alcanzar o de lo que se necesitaba para darle de comer a la gente. Quizá al mirar te encontrás que tenés solo 5 panes y 2 choricitos que no sirven para nada, que es poco, que es escasez, que no tenés nada para dar, que no tenés fuerzas, que la estás pasando mal, que estás cansado, que no tenés ganas. Yo quiero animarte, hermano. Quiero pedirte, quiero pedirnos que pongamos nuestra escasez, nuestra necesidad, lo poco que tenemos en manos del Rey del Universo, porque nuestra escasez en manos del Rey del Universo es sobreabundancia para aquellos que tienen necesidad. A eso nos ha llamado el Señor Jesús, a compartir, a sembrar, a dar de lo que nosotros tenemos, aunque sea escaso, aunque sea poco, porque en sus manos, no en las tuyas, en sus manos está el poder de la multiplicación. El próximo jueves tenemos la primera oportunidad de hacer algo como iglesia. Tenemos la oportunidad en un día feriado, quizá uno no puede salir
en días de semana, pero el jueves va a ser un día feriado. Y junto, o mejor dicho, los muchachos de GPS, todo el equipo, está pensando en que la iglesia salga a tener una gran jornada de servicio al Hogar El Alba y algunos lugares más. Así que es una gran oportunidad para poner nuestra escasez. Quizá empezás a hacer cuentas y decís, lo que tengo no alcanza para nada, no sirve, es muy poco, no puedo, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no tengo nada para dar, tengo las manos ampolladas, no puedo pintar, no puedo cargar una pala. Pero yo quiero invitarte a poner tu escasez en las manos del Rey del Universo para que vos veas con tus propios ojos cómo Él multiplica y sacia a los que tienen necesidad. Esta es la intención. Eso es lo que queremos hacer el próximo jueves. Y si el jueves no podés, porque no podés, por favor, no dejes pasar ninguna oportunidad. Ayer, en estos días, en realidad, los chicos de un grupo de jóvenes, todo por ellos, pero un grupo de jóvenes empezaron a juntar zapatillas. Querían llegar a 150 pares de zapatillas para enviar a Formosa. Y juntaron 18.000 pesos en zapatillas. Así, empezamos a pegar en nuestros muros de Facebook y la gente empezó a colaborar. El jueves, ¿está Santi Caprota por ahí? No. El jueves llegó una donación de una empresa de ropa de muchísima cantidad de dinero. Muchísima. Hoy no me animé a decir el número a la mañana, pero mucho más de 200.000 pesos en ropa, en bolsas, de ropa nueva. Cerraron locales y tenemos las bolsas en Acción Social. Simplemente los pibes se pusieron a buscar y pusieron la escasez que ellos tenían, que nosotros tenemos, para bendecir a otros. Y Dios está empezando a multiplicar aquellas cosas, aquellas pocas cosas que nosotros tenemos. Solo 5 panes y 2 choricitos tenemos. Pero vaya que en manos del Rey del Universo hay sobreabundancia para los que tienen necesidad. El próximo jueves, 8 de la mañana, nos vamos a encontrar acá. Termino solamente anunciando o diciendo esto. Si alguien se va a sumar a la actividad y no cuenta con medio de transporte, le pedimos por favor que haga un llamadito o mande un email en la semana a la secretaría, o hable con Laura o con Sandra y le diga, yo no puedo ir, quiero ir a servir el día feriado, pero no tengo movilidad, así que vamos a tratar de buscar dividirnos en autos o en algún micro. Obviamente los chicos de Estados Unidos, ese día está reservado para compartir juntos a toda la iglesia, a todos los jóvenes, a los niños, todos juntos salir a servir. Quizá vamos y somos un montón y no podemos hacer mucho. Bueno, vayamos y transpiraremos la camiseta y haremos mate y disfrutaremos de ver cómo el Rey del Universo multiplica nuestra escasez. Tenemos poco, pero el Rey del Universo le encanta hacer milagros con nuestra escasez. Oramos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre me encanta decirte gracias por lo lindo que es poder contar con las historias, con lo que vos nos dejaste escrito. Te agradecemos esto, Señor. Te queremos pedir ayuda para poder poner nuestra escasez en tus manos. Señor, la verdad es que ninguno de nosotros tiene mucho. Si hacemos cuentas, por ahí hasta ni nos alcanza para nosotros mismos. Pero qué lindo es saber que en tus manos, que si te llevamos a vos lo poquito que tenemos, vos querés y podés multiplicarlo. Así que te pedimos, Señor, que en esta semana vayas con los chicos de Estados Unidos y con los jóvenes que van a ir a Colón. Allá vamos a ir a ayudar a un grupo que trabaja con adictos. Vamos a ayudar y a bendecir y a enviar un poco de la ofrenda que hemos juntado acá y la hemos destinado afuera a una escuela rural que no tiene nada comparado a todo lo que tenemos nosotros, Señor. Y el jueves nos queremos encontrar para servirte a vos y servir a otros allí en los hogares que estamos apoyando. Y seguramente de acá hasta fin de año vamos a tener otras oportunidades, en la iglesia o fuera de la iglesia, con ministerios o con cosas que no sean formales, pero oportunidades para mostrar que vos querés multiplicar nuestra escasez y hacer que abunde y sobreabunde. Gracias, Jesús.
que tengamos una semana donde veamos que se multiplican los pocos panes y los pocos choricitos que tenemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que tenga una muy hermosa semana. Nos encontramos 8 de la mañana el día jueves. Chau.